Yo soy de donde nace el sol, donde el fuego de la tierra calienta campos y vides, y ni siquiera las estrellas ven brillar nada más alto que esta quemada tierra. Soy de donde vuelve el mar envidioso a mis arenas, es el marco más hermoso, su oleaje y su bravura azotando vigoroso negras rocas contra espuma. Yo soy de donde nace el azul, donde el cielo no despega su cúpula de cristal eterna. Sus azules mantos rozan desde el lejano horizonte blancas casas y ocre tierra. Soy de la tierra de César y de la sal de Janubio, de aquella tierra de quien ya eres presa. Entre un mar de lava salvaje, de una tierra volcánica sobrecogedora e incomparable, entre los mares de espuma que azotan la costa de Yeiza, en el golfo de Janubio, nace Volcanes de Sal, de las salinas de Janubio, la tierra quemada de Lanzarote. El sol del Atlántico y el conocimiento de nuestros antiguos maestros salineros desde hace 2 siglos son los ingredientes básicos de la sal de Canarias, desde Fuencaliente de La Palma al Janubio de Lanzarote, en la periferia del Timanfaya, donde sus lavas se funden en el mar y convierten al Janubio en un lago natural al que el agua llega bajo las rocas volcánicas para después coger más temperatura y salinidad que las propias aguas de este mar Atlántico, que baña las islas afortunadas, a quienes hacen grande por ser islas y diferentes entre sí y únicas por sus volcanes. Estas sales marinas, por su composición en minerales, tienen un importante contenido en cloruro sódico, por lo tanto, mucho menos dañina que la sal común, 100% sodio. Pero además, la sal marina contiene yodo, magnesio, potasio y otras sustancias que toma del agua marina y son indispensables para la nutrición. Es el aditivo más antiguo y más usado en la alimentación y uno de los principales pilares de la cocina en cualquier cultura. La sal de Canarias, la sal del Janubio, es muy apreciada en los círculos gastronómicos de las islas y de Europa. Cuando utilizamos esta sal, no solo disfrutamos de un excelente producto natural, rico en minerales, sino que contribuimos a sostener nuestro patrimonio natural y cultural. Las salinas constituyen una de las zonas húmedas más importantes de Canarias, siendo espacio extraordinario de interés ecológico especialmente para la avifauna. Muchas aves migratorias hacen su parada camino de África o África a Europa. Por estos valores patrimoniales, naturales, paleontológicos y ecológicos, y por la necesidad de salvaguardarlos, las salinas de Janubio se encuentran protegidas por la UNESCO. Forman parte de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Están declaradas sitio de interés científico y zona de importancia internacional para las aves, ya que por aquí cada año arriban unas 70 especies de aves migratorias. La sal de los volcanes, en las salinas del Janubio, en Yeiza, Lanzarote. Más de 428.000 metros cuadrados dedicados a la producción de la sal, de los cuales 200.000 son los calentadores de donde se genera la sal. Unas salinas construidas en el siglo XIX, 1895 para ser más concretos. Se reúnen una serie de valores paisajísticos, ecológicos, que junto a la complejidad y originalidad de la arquitectura del lugar, producto de las erupciones del Timanfaya, bueno, la convierten en uno de los ingenios salineros de mayor interés mundial. Aquí no solamente hay sal, hay vida, es estación de aves migratorias camino de África o de América. Este es un lugar protegido, es un lugar de interés científico y es una reserva, y está protegido por las altas instancias no solamente regionales, nacionales, sino también europeas.
Les invitamos a que nos acompañen a visitar las salinas de Janubio en Lanzarote. El espacio actual de Janubio es producto de las erupciones del Timanfaya de 1730 y 1736, cuyas coladas cerraron el antiguo golfo que conocieron los aborígenes isleños, que dio creación a la laguna interior, origen de las salinas de hoy. El Golfo del Janubio, como se le conocía antes de la erupción del Timanfaya, en sus casi 430.000 metros cuadrados, era un campo erial, en el que se cultivaban trigo, millo, cebada, centeno, los cereales de la época, hasta 1895, cuando las salinas se comienzan a configurar. Las salinas de Janubio han estado ligadas a la pesca y a la industria de la salazón y conservas de pescado. También se dedicaron a la comercialización de salmuera para la conservación del pescado a bordo de las embarcaciones hasta su traslado a puerto. La sal marina también fue utilizada por la flota atunera vasca. En la época dorada, las salinas del Janubio llegaron a producir unos 10 millones de kilos al año. Hoy, la producción ha descendido un 75%. Modesto Perdomo es el encargado de las salinas de Janubio. Las conoce mejor que nadie, como la palma de su mano. Allí comenzó a trabajar con su abuelo y más tarde con su padre, y ha vivido todos los avatares de esta salina. Las Salinas de Janubio nace como empresa familiar que hoy es de varios herederos, y por las circunstancias actuales se presentan dificultades para sacarlas adelante. Fue don Vicente Lleó Benlluri quien inicia las salinas, que después se las pasa a su sobrino Jaime Lleó Mira, que en colaboración con la familia Cerdeña y Ginés Díaz continúan la labor hasta que las concluyen en 1945. Esta empresa familiar le dio mucho trabajo a la gente de los pueblos limítrofes de Yaiza, incluso de Tinajo. Llegaron a trabajar aquí en las Salinas de Janubio, donde permanecían prácticamente toda la semana. Lanzarote producía mucha sal, por el número importante de salinas, artesanales todas, para el consumo casero o doméstico, la industria artesanal pesquera, pero con la competencia de la sal industrial, la caída de la industria artesanal y la sal doméstica más barata, ha sido imposible competir en precios. Así lo reconoce el propio encargado de Janubio, Modesto Perdomo. Sí, esto ha sido siempre una empresa familiar que para los pueblos estos que los rodean, aquí por ejemplo La Hoya, Las Breñas, Yaiza, Femés, Mació, le ha dado mucho trabajo porque la gente antiguamente se embarcaban un tiempo embarcado y después en verano, cuando había, que era cuando más trabajo había aquí en la Salina, a lo mejor se quedaban un par de meses del embarque y trabajaban aquí. Y entonces le dio mucho trabajo. Bueno, aquí también llegó a venir gente hasta de Tiná. Se quedaban aquí toda la semana y después se iban cuando eso se trabajaba hasta los sábados. Se iban caminando y venían caminando. Pero trabajó mucha gente aquí. ¿Y qué ha pasado? ¿La culpa de la falta de pesca, la poca comercial? Porque Lanzarote ha sido una isla que tenía prácticamente salinas por todos sitios, ¿no? Casi la parte este toda de la isla, que es de Playa Blanca, toda la zona de esa Matagorda, que en Matagorda también habían salinas, Arrecife porque había un montón de salinas, y también habían salinas allá donde está el Hotel Salinas, en Costa Teguise, aquello eran salinas también. Era una isla de muchas salinas, todavía debajo del río, del Risco, en el río yendo para la Graciosa, aquí quedan salinas todavía, también estuvieron produciendo.
¿Y el consumo propio no ha sido capaz No, de mantener? El consumo propio no, porque no ha sido capaz de mantener las salinas, porque claro, estos son unas salinas tan grandes que llevan mucho, y todo es artesanal, el trabajo que tiene todo es artesanal. Entonces la gente pues se acostumbró a venir y a traer sal de fuera, y entonces la transformaba, y entonces es mucho más barata, y entonces claro, la sal nuestra es de mejor calidad que cualquier sal por ahí que se vea, porque la mayoría de la sal que nos llega aquí a nosotros a las islas es sal industrial, y entonces nosotros no podemos competir el precio con la sal esta, porque claro, esa sal es cogida con maquinaria, y aquí no tenemos maquinaria, sino en el almacén, en las salinas abajo, todo tiene que ser artesanal. Y esa es la cuestión de no ser tan rentable la sal. Porque es todo manual. Todo manual, todo es artesanal. Lo único que hay un poquito mecanizado es el almacén, el empaquetado, que alguna máquina se ha puesto, pero lo que es la recogida, eso todo es artesanal. Es con pala, rastrillo, mano de obra, el atendimiento a las salinas también es todo mano de obra, de personal. Modesto reconoce que hay que tener vocación para trabajar en la salina, porque se trabaja bajo el sol, y aquí el sol casca, afirma, y trabajar con los pies en agua caliente. Es muy duro, aunque también han trabajado mujeres, afirma. Modesto Perdomo habla de la comercialización, de los tipos de sal que producen y del difícil momento por el que están pasando las salinas del Janubio. Porque antiguamente salían en camiones, a granel, claro, industrial todo, pero hoy tiene que salir todo empaquetado, y hemos mandado alguna a Alemania, y lo más que, pero claro, el problema que tenemos, la flor de sal, que la estamos produciendo, pero que es una producción que se coge muy poquita cantidad. Bueno, aquí tenemos la flor de sal, que son botitos de 200 gramos. La flor de sal es una sal de mucha calidad, porque se coge cuando la salina está cuajando, en la primera llenada que se le da, pega a cuajar, y entonces se coge parecido a un ceazo, que a lo mejor en la casa lo hemos visto, y se coge la natita esa por arriba, y entonces se recoge, y después para secarla no se puede tener mucho tiempo en el sol, sino normalmente yo suelo tenerla un día o dos, para que la sal no pierda el brillo, y cuanto menos vueltas se le dan a la sal, mucho mejor, porque si no se parte las camas. Hay que tratarla con mucho cariño, ¿no? Porque si no se parte las camas, y entonces pues ya no es flor de sal. Pero esto es una sal más bien de grumet, que se utiliza para la gente por ensalada, que es muy buena porque no tiene que usar ni molinillo, sino la coge en los mismos dedos, la estructura, y ahí es muy suave. Después tenemos la sal ya tradicional, la sal fina o sal gruesa, ¿no? Después tenemos las cajitas, tenemos unas cajitas como para souvenir, pero que es sal normal. La bolsita de 100 gramos es sal normal, le tenemos una foto de la salina, variables, salen unas de un color, otras de otro, y no es el mismo dibujo. Y después tenemos la sal de a kilo, que es sal normal, que es la bolsita esta, pero que es sal normal, no tiene condimentos ninguno, sino lo que el aire da y el sol, y la mano del hombre. Sal natural, sal pura, natural, que lo pones en el bote. Imagínense un buen pescado de aquí, ¿no? A la sal, con sal de Janubio. Hombre, eso queda fabuloso. Después tenemos en medio kilo, que es la misma sal, lo que es en el formato de medio kilo, pero la misma sal. No tiene diferencia una de otra, lo que el formato es de medio kilo. ¿Valora el ama de casa, el consumidor, el restaurador, el cocinero, valora la calidad de nuestra sal natural en diferencia con la sal industrial? Hay quien la valore, pero después todavía queda mucho camino por recorrer en eso.
porque yo me encuentro en la calle que hay mucha gente que sí lo valora, pero después hay otros que dicen, nada, es sal, pero es que la sal es muy diferente una a otra. ¿Y los componentes químicos que aporta? Hombre, claro, el tipo minerales y químicos. tiene mucha diferencia porque no es igual, porque aquí mismo nosotros, en un cocedero, se recoge sal, y esa sal no, porque mucha gente cree que la sal se recoge en los cocederos, donde se calienta el agua, porque como a veces se pone en blanco, dice, no, la sal usted la coge nada, no, esa sal no vale para el consumo. Esa sal es muy parecida a la industrial que viene de fuera, pero no vale para el consumo, porque la sal que es buena para el consumo tiene que ser producida en las salinas. Las salinas son los cuadritos pequeños, que ahí es donde se produce la sal para el consumo. Y después en las salinas hay que controlar mucho el agua para que la sal salga de calidad, porque si no, pues, porque sea salina y no se controla el agua, pues no es la calidad de la sal que es. Sí, y sus grados. Las salinas de Janubio, como decíamos en la introducción, es un lugar de interés científico protegidas por la UNESCO dentro de la Reserva Mundial de la Biosfera de Lanzarote, a la que llegan decenas de especies de aves migratorias cuando viajan de Europa a África o viceversa. Por todo ello, y su biodiversidad, a las salinas de Janubio acuden estudiosos, investigadores y científicos, así como curiosos, entre muchos turistas. A Modesto le preocupa el futuro, al que ve con cierta incertidumbre, porque dice hace falta mucho esfuerzo y tendrán que reconvertirse en un atractivo turístico con escasa producción de sal para el consumo. Sí, viene mucha gente a investigar el ave, también las algas que se crían en las salinas. Vienen muchos grupitos que quieren meterse para el tema de los aves. Y la gente, como es una cosa natural, viene aunque sea a verla, porque la salina de Janubio no es de ahora, sino ha sido de siempre. Aquí venía todo el turismo que venía a Lanzarote. Paraban ahí arriba en esos riscos, venían guaguas y guaguas a ver las salinas, a ver las fotos, y ellos quieren entrar a las salinas, ver por dónde corre el agua, cómo, y toda esa historia. ¿Y científicos han venido también a investigar? También han venido, sí. Han venido muchos científicos también, en el tema de los aves y de a ver cómo se producen los bichitos que se crían en el agua, también, y todo eso. Bueno, ¿y el futuro qué? Porque cuando usted ya peina canes, lo decimos con respeto, todavía tarda en llegar la jubilación, pero ¿cómo ve usted el futuro? Porque si no hay vocación, y esto se necesita vocación, ¿no? Sí, bastante, y mucho esfuerzo. Para mantener esto se necesita vocación y mucho esfuerzo. Yo creo que esto en la zona que esté, pues algún día tendrá que dar un giro para que esto ponerlo, porque esto ya no es una cosa que las salinas son bonitas para tenerlas aquí para el propietario, es una cosa que es bonito para a nivel de la isla, porque todo el que los viene a visitar a Lanzarote, si las salinas estuvieran produciendo, no digo 100%, sino el 70%, el paisaje estuviera mucho más bonito. Y la gente quiere ver, no quiere ver, pues yo qué sé, hoteles, que esto es una cosa que está al lado del parque, el volcán está ahí detrás, las salinas están delante, y eso les llama a ellos mucho la atención. Después la barra también, que ellos creen que el agua entra del mar, la bota para acá, directamente. Y el agua es una cosa que entra filtrada por debajo de la arena, al charco. Y mucha gente eso le queda la causa maravilla. Y entra filtrada por la arena, como si fuera un colador. Y eso lo hizo la naturaleza. Eso no lo hizo el hombre, sino la barra esa lo hizo la naturaleza. ¿Y ese filtrado no deja mucha sal por detrás? No, que va. El charco tiene diferencia de graduación al mar. ¿Sí? ¿Y la salinidad del agua es la misma? La del charco que no. La del mar tiene menos y el charco tiene más. Más sal. Sí. Y esta en los cocederos tiene más.
por el calor, la temperatura. Claro, va cogiendo temperatura. Y que eso se realice. Para esto se necesita mucha vocación. ¿Usted ha enseñado a alguno? ¿Tiene alumnos aventajados que le sustituyen? Bueno, eso tiene que gustarle a la persona, porque si no... Y no hay personas que lo digan. Vamos a ver el día cuando yo esté más próximo. ¿Usted ya le ha echado el ojo a alguien? ¿Algún sobrino, algún nieto, algún...? Así en familia no creo, no sé, por las cosas todavía pueden dar muchas vueltas, pero y nunca se sabe. Pero de la manera que yo lo cogí, yo creo que va a ser, para eso me parece que es un poco complicado. Pero siempre las cosas se pueden, pero eso ya se verá. Las salinas de Janubio de Lanzarote están localizadas en el Golfo u Hondanada de Janubio, en el término municipal de Yaiza, muy cerca del volcán de Timanfaya, donde todavía existen partes importantes de la vivienda de la familia que puso en marcha la salina en 1895, porque aquí tenían la residencia, los almacenes, la casa del motor, las cuadras. Las salinas son de tipo de barro cocido, forrado de piedra, y en algunos con muros de piedra para protegerlas del viento. Ocupan una superficie de unos 430.000 metros cuadrados, de los cuales 219.000 son los destinados a posetas y calentadores. El sistema de captación de agua de la laguna primero fue a través de 5 molinos de viento y posteriormente impulsada por motores que la distribuyen a través de una tarjea de barro con forro de piedra con caños de mortero a los cocederos. Hablamos de un sitio de interés científico internacional que produce una de las mejores sales marinas del mundo. Modesto Perdomo, el encargado, espera ver el Museo de la Sal, en cuyo proyecto se está trabajando y está convencido que no es fácil el futuro, por falta de trabajadores cualificados y con aguante, y entiende que la administración debe implicarse en el futuro de la salina, porque si no, no hay quien la salve, se perderán en el tiempo. Hay un proyecto, se está tramitando o está ya en una fase bastante avanzada y que va aquí arriba, en la punta del risco ese, que va con un museo de la sal, va cosas como mirador, restaurante, tiendas, y va allá arriba en el risco ese. Pero eso se está tramitando. Esperemos de ver algún día la luz y que eso se realice. Eso espero, es que si no, si las administraciones no se implican un poco más en el tema, pues es imposible dejar esto un giro, porque esto es una cosa, esto es una superficie muy grande, por eso yo me refería antes. Si fuera más pequeño, era mejor de acondicionar, pero esto lleva una palanca económica muy grande para poner esto otra vez en su agua. Dejamos atrás las salinas del Janubio, en Lanzarote, en el municipio de Yaiza, en esta isla de los volcanes. 120 años de historia, de vivencia, de recuerdo, de vida familiar. 120 años de historia que no hemos querido olvidar, sino recordar, de estas salinas que llegaron a producir hasta 10 millones de kilos de sal destinadas a la industria pesquera. Salinas de presente y de futuro, lugar de interés turístico y lugar de interés científico también internacional, donde hoy son muchos los que vienen a conocer la salina, donde como las aves migratorias que hacen su escala técnica para continuar su recorrido, son muchos los turistas que visitan Timanfaya y pasan por aquí, por las salinas del Janubio. Las salinas de los volcanes en Lanzarote. Ha sido el reportaje que le hemos ofrecido en esta serie que estamos trabajando para ustedes, las salinas del Atlántico, en este archipiélago canario.